26 de febrero de 1945. Tanques canadienses atacan la última línea de defensa alemana al oeste del Rin. Fue una de las batallas más duras del frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes son más numerosos y están desesperados. La defensa de la patria es su prioridad. Esa es su tierra. Estáis invadiendo su país. Ahora vosotros sois los invasores. Los canadienses son conducidos a una trampa. Los blindados se detienen ante una inevitable masacre. Cada movimiento que haces lo pueden ver. Es como pescar en una bañera. Está en juego el destino del Tercer Reich, mientras luchan por el control de un pedazo de tierra conocida comúnmente como la brecha de Hochwald. Todo lo que sabías es que tenías que matarlos. La gran batalla de los tanques, la brecha de Hochwald. Renania, región de Alemania Occidental. En el invierno de 1945 se convierte en el escenario de una de las batallas más feroces y costosas de la Segunda Guerra Mundial. Febrero de 1945. La Segunda Guerra Mundial en Europa está finalizando. Las unidades blindadas de los aliados se desplazan por las fronteras de Alemania Occidental. Liderando el ataque está el primer ejército canadiense. Su objetivo, cruzar el Rin y dirigirse hacia el centro de Alemania. La misión es encontrarse con las fuerzas británicas y trasladarse al este, tomando los puentes que cruzan el Rin en la ciudad alemana de Xanten. Los canadienses tienen una enorme fuerza. 90.000 soldados, 1.300 piezas de artillería y casi 1.000 tanques. Su caballo de batalla blindado es el Sherman Modelo 5. Esta versión de 35 toneladas tiene un cañón corto de 75 milímetros y 5 centímetros de blindaje frontal. Posee menos potencia de disparo y protección, pero más capacidad de maniobra. Y los aliados pueden producirlos por miles. El Sherman era un tanque pequeño y teníamos muchos más que nuestros oponentes. Había muchísimos. Además eran muy duros y no requerían mucho mantenimiento. Eran fuertes. Tenían un cañón muy corto, así que solo nos podían alcanzar estando a corta distancia. No era tan bueno como nuestro Panzer Modelo 5 Pantera. Contábamos con un cañón largo. No había punto de comparación. El Panzer Modelo 5 o Pantera tiene un cañón de 75 milímetros de alta velocidad y está protegido por 8 centímetros de blindaje frontal. Con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, es uno de los tanques mejor diseñados de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante el invierno de 1945, la cantidad es lo que cuenta y los alemanes juegan con desventaja. Los aliados tenían más material, una mayor cantidad de combustible, munición y comida. No podíamos competir con ellos y en el 45 ya casi no nos quedaban tanques. Para defender la zona, los alemanes solo cuentan con unos cuantos tanques Pantera, una docena de tanques Tigre y menos de 100 piezas antitanque. Representa una gran diferencia en cuanto a hombres y potencia de fuego. Pero los alemanes están convencidos de que pueden parar la invasión de su país. El día que los británicos y los canadienses cruzaron la frontera alemana, los alemanes defendían su país. Los soldados no pensaban que combatían por Hitler o por su régimen.
sino que peleaban por su país, por los que dejaron en casa. Le llamaban patria a su manera y combatirían con más fuerza que si lo hiciesen bajo otras circunstancias. Estaba impresionado con su tenacidad. Era increíble su resistencia. Sabías que iban a morir. Ellos también sabían que iban a morir, pero lucharon de igual manera. Los hogares de muchos hombres habían sido destruidos por los bombardeos. Pensaban, ¿qué se supone que hago en casa? Mejor me llevo a algún enemigo conmigo a la tumba. Eso pensaban. Los soldados aliados tenían que luchar por cada granja, por cada bosque que cruzaban, por cada pueblo que pasaban tenían que combatir. La resistencia alemana es feroz, y cuando comienza la segunda semana el ataque disminuye. Después de 18 días combatiendo, los aliados pierden unos 8.000 hombres y cientos de tanques, y solo avanzan 25 kilómetros. Los aliados envían al teniente general Guy Simonds, comandante del segundo cuerpo canadiense, para organizarse. Simonds pone en marcha la operación Blockbuster, un plan audaz para que tanques e infantería ataquen rápido y de noche, haciéndose con el terreno montañoso que hay entre los pueblos de Kalkar y Udem. Así despejan el camino para que las fuerzas crucen el valle y cerquen a los alemanes que forman la defensa a lo largo de la brecha de Hochwald, la última línea de defensa antes del Rin. Los alemanes conocían el terreno porque era su tierra. Así que no era tan importante que solo tuviesen un 10% del ejército de los aliados. El relieve es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los aliados. También tienen que luchar contra el clima. La primavera ha llegado pronto. Debido al deshielo, 3 ríos llevaban mucha agua. Y nosotros habíamos destruido sus embalses. Además, había otros ríos también muy caudalosos. No había manera de atravesarlos y tenían mucho lodo. Inundó todas las carreteras, todas las vallas. Los mapas ya no valían para nada porque todo lo que se podía ver era lodo por todas partes. A la izquierda y a la derecha de las carreteras el terreno era pantanoso. Así que tenían que permanecer en las carreteras. No podían usar los campos. Y ahí eran objetivos fáciles. La mañana del 26 de febrero, la infantería canadiense, apoyada por cerca de 80 tanques de la segunda brigada acorazada canadiense, lanza la fase 1 de la operación Blockbuster. Su misión era tomar la cordillera de Kalkar, ocupada por los alemanes, y despejar el camino hasta Hochwald, al otro lado del valle. El asalto comienza con fuego de artillería de 700 piezas aliadas. Todas aquellas armas abrieron fuego. Un fuego tremendo. El sonido de los disparos y su tremendo volumen a medida que avanzábamos era un sonido tan increíble que se podía sentir en el cuerpo. Un estruendo constante. Incluso dentro del tanque se podía oír. Hacían más ruido estando frente a ellas que detrás. Llovía sin parar. Las condiciones del terreno eran espantosas, terribles. Nos adentramos en un campo de minas y los 3 primeros tanques las pisaron. La mina antitanque podía reventar las orugas.
y hacía un agujero en el suelo bajo el conductor. Eso inutilizaba el tanque. Informamos de que habíamos encontrado un campo de minas y las dos personas al mando dijeron, continuad. Y escuché a Butler decir, ¿cómo se avanza por un campo de minas? Estando a oscuras no sabes lo que haces. Encontramos una especie de camino pequeño. Giramos a la derecha y atravesamos un campo por ese camino que no había sido minado por los alemanes. El trabajo del operador de carga funciona así. Si no empiezas a disparar al momento, haces girar el periscopio. A medida que avanzábamos, vi dos tanques alemanes que pasaban justo por delante de nosotros. Y grité por el micro, ¡tanques alemanes! El Pantera supera de lejos al Sherman con su cañón corto del 75. Sabía que a esa distancia no podía hacer nada. Pero los canadienses contaban con un arma adicional. Cada grupo de 4 tanques incluye por lo menos un Sherman Firefly, armado con un cañón largo de alta velocidad. Es un destructor de tanques, el conocido 17 Pounder, capaz de atravesar 13 centímetros de blindaje a una distancia de cerca de 1000 metros. Teníamos un cañón de 17 que funcionaba. No usas un 75 milímetros contra un modelo V alemán que viene de frente. El primer disparo del 17 Pounder impacta en un granero. Los tanques alemanes se retiran en medio del humo y la confusión. Típicas tácticas alemanas. Tenías los tanques enfrente y en cuanto se abría fuego, retrocedían y te llevaban hacia sus armas antitanque. Ante el peligro, Hale y su escuadrón avanzan hasta la cumbre. Llegamos a la cumbre de la cordillera de Kalkar y de repente fue como si se hubiese hecho de día. John Hale y las unidades de fusileros de Sherbrooke se han adentrado en una zona mortal. Los alemanes defenderán su tierra. Si los canadienses fracasan en el ataque a Kalkar, la operación Blockbuster y el gran ataque aliado del Rin se acabarán antes de comenzar. ...26 de febrero de 1945. La operación Blockbuster está en marcha. La lucha es feroz desde su inicio. El teniente general Guy Simmons envía tanques Sherman hacia el centro. Su misión es apoderarse de la cordillera de Kalkar, despejando así el camino para el primer ataque, cuyo objetivo es hacer retroceder a los alemanes por el Rin. Aunque están en minoría, los alemanes se mantienen en su sitio con tenacidad. Llegamos a la cumbre de Kalkar y de repente fue como si se hubiese hecho de día. Los alemanes empezaron a disparar. Lo hacían desde el flanco izquierdo y de frente. Recuerdo perfectamente un granero en nuestro flanco izquierdo. Las puertas se abrieron. Le grité al artillero, las puertas se están abriendo. Hale ha visto el infame 88, el arma antitanque alemana más potente. Los proyectiles del 88 pueden perforar casi 10 centímetros de acero a distancias superiores a los 1500 metros. Y los canadienses están a tiro. No conozco a nadie que haya bajado la mirada ante el cañón de una 88. Cuando dispara, puedes ver cómo la bala viene hacia ti. Es como una bola rodante, un puño que viene hacia ti. Se pueden ver las chispas. Pasó de largo y partió la antena a unos 30 centímetros del tanque que estaba detrás.
Empezamos a disparar en cuanto nos atacó. Miramos hacia atrás y el tanque pesado había sido alcanzado. Al momento se aprecia una fusión de metal dentro de un resplandor rojo y queda un gran agujero negro justo en el medio. El comandante estaba saliendo por la escotilla y la munición explotó. Entonces levantó los brazos y cayó dentro de la torreta. Todavía quedábamos 6 arriba. Todos disparábamos de frente y hacia el flanco izquierdo. Los alemanes empezaron a disparar hacia el granero. Lo estaban destrozando y nosotros lo usábamos para cubrirnos. Disparábamos y nos retirábamos. Éramos incapaces de resistir la cantidad de fuego que abrían sobre nosotros. La infantería se había atrincherado y defendían su posición. Entonces lanzamos una bomba de humo hacia los otros 5 tanques. Uno a uno consiguieron descrestar mientras despejábamos el flanco izquierdo. Los edificios habían desaparecido y solo había escombros ardiendo. Decidimos retirarnos. El tanque se hundió en el barro. Metimos primera, pero se atascó y quedó parado. Un proyectil alemán nos pasó justo por delante. Después empezamos a movernos mientras nos seguían disparando. Butler estaba en la torreta, de pie. Se cayó sentado en el suelo y dijo: "Ah". El sonido fue extraño. No se oyó un crack, fue como un zumbido. Y dije: "¿Qué pasó?". Y dijo: "No te lo vas a creer, pero eso venía hacia nosotros e impactó en un poste". Comenzamos con un escuadrón de 19 tanques más uno de enlace y acabamos con 6. Y esta es mi presentación en la batalla de Renania. Más tanques se unen al ataque y la batalla continúa hasta el día siguiente. Al final, los alemanes sin efectivos ni armas se ven obligados a retirarse. Los canadienses toman la cordillera de Kalkar. Con la zona asegurada, blindados del Regimiento del Sur de Alberta avanzan hacia el principal ataque contra la siguiente cumbre. Se encuentra en un valle embarrado que dará nombre a esta batalla, Hochwald. El plan del general Simmons es que la infantería se vea apoyada por los tanques del Escuadrón A para avanzar hacia el pueblo de Udem y apoderarse del ferrocarril, mientras el Escuadrón B ataca a través del valle hacia un espacio flanqueado por muros. El objetivo es obligar a los alemanes a retroceder al pueblo de Xanten, cerca del Rin. Es un plan audaz y tiene un mal comienzo. Cuando llegó la hora, nos fuimos. Todavía recuerdo cómo circulábamos, o más bien nos deslizábamos. Nos llevó horas avanzar 1,5 kilómetros. Era increíble. Era muy frustrante. El lodo le llegaba a los estabilizadores. Se suponía que empezaban a las 11:30 de la noche. Y no llegamos hasta las 2 o 4 de la madrugada porque nos quedamos parados sin combustible. Casi era de día cuando empezaron y nos dirigíamos a una de las peores situaciones.
Intentas evitar las zanjas o trincheras y teníamos bosque a cada lado plagado de alemanes. Íbamos hacia ese campo de exterminio. Caer en ese agujero tal y como lo hicimos era como pescar peces en una bañera. Nos desplazábamos como podíamos. Y la lluvia de fuego era tal que no nos dejaba ni movernos. Ver cómo aquellos soldados intentaban avanzar y los alcanzaban era desolador. Mientras el Escuadrón B recibe un ataque en la brecha de Hochwald, el Escuadrón A avanza hacia la explanada del ferrocarril atravesando el pueblo de Udem. Es la única parte de tierra firme en un mar de lodo. Era lo que ellos llamaban un gancho de derecha. Rodear Udem e intentar establecer un frente en el cruce del ferrocarril. Supuestamente la ciudad estaba desocupada, pero no te lo aseguraba nadie. Disparábamos a todo lo que se movía. El terreno estaba fatal. Tuvimos que hacer un esfuerzo para alcanzar el objetivo. En la cima había trampas. Si caías en una, estabas totalmente acabado. Y ahí estábamos, saliendo de un terraplén, y a ambos lados había unas zanjas muy profundas. El modo en que los terraplenes estaban diseñados hacía que cuando te desviabas quedabas encerrado en uno de los caminos. Era un poco de tierra por encima del lodo. Por eso elegimos pasar por allí. Una vez que estabas allí, no había salida. Fuimos cayendo en fila. Fue un error. Fue lo peor que le pudo pasar a una columna de blindados. Nos estaban esperando. Éramos como patos de feria. Las cercanías de la ciudad alemana de Udem apenas muestran señales de la batalla que se desató. Pero durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, estas tranquilas tierras fueron un campo de batalla. 27 de febrero de 1945. Los tanques Sherman canadienses esquivan los campos de minas y el lodo y avanzan por un campo con la intención de asegurar el terraplén del ferrocarril atravesando la ciudad de Udem. Fuimos cayendo en fila. Fue lo peor que le puede pasar a una columna de blindados, tener los tanques uno detrás de otro. Los alemanes tenían muchos tanques Tigre y armas antitanque sobre el terreno. Estaban al acecho, nos estaban esperando. Eddie estaba al frente. Vio al Tigre y creo que se dio cuenta de que le estaba apuntando. Cargó munición antiblindaje y disparó. Según dice, el proyectil rebotó hacia afuera.
Entonces supo que tenía que pasar a la fase 2, que era apuntar al hueco. Con 57 toneladas, el modelo 6 Tigre supera al Sherman. Se construye como un barco acorazado, protegido en algunas zonas por planchas de acero de más de 11 centímetros. El Tigre parece indestructible, pero tiene un punto débil, un hueco en el blindaje donde la torreta se une al casco. El impacto de un proyectil ahí puede dejar al tanque fuera de combate. Lo hizo, consiguió poner en un aprieto al tanque Tigre. Sin embargo, los canadienses aún siguen metidos en la trampa. Los alemanes han preparado la emboscada perfecta. Todo fue muy rápido. Eliminaron el tanque de vanguardia, el de retaguardia, y luego fueron destruyendo uno tras otro. Nos alcanzaron en el punto débil por detrás. Fue muy brusco. Ensordecedor. Inmediato. De pronto entras en acción. Tienes que salir de allí. Ves que está ardiendo. Es una bomba. Tuvimos suerte. Conseguimos salir. El cabo McCover vio que uno de ellos ardía y gritó: «Hay que salir de aquí». Miró hacia adelante y dijo: «Hay un granero. No está muy lejos. Vamos a correr hasta allí». Las tripulaciones llegan al granero solo para que las capturen. El soldado Gardiner y su tripulación pasan los últimos meses en un campo de prisioneros. Son los afortunados. Durante los 2 primeros días de batalla, cientos de soldados murieron y otros cientos fueron heridos. Para los canadienses, estos días de combate les costaron caros. Una prueba de la férrea defensa con la que contaban los alemanes. Mientras estás allí, no entiendes por qué combaten tan duramente. No sabes la razón de la lucha. No da tiempo a comprender qué están haciendo. Todo lo que sabes es que están combatiendo y que no se van a rendir. Cada uno de los soldados creía que podrían mantener la posición y ayudar en todo lo posible a su país porque estaban cerca del centro industrial del Reich alemán. La mayor parte de la industria bélica estaba allí. El ejército combatía para evitar que el enemigo entrase en la madre patria. Por eso luchábamos tan duramente. La mañana del 28 de febrero, los alemanes alcanzaron a los canadienses en su punto más vulnerable, la brecha Hochwald. Los tanques canadienses y la infantería se adentraron en la brecha hasta el extremo occidental. Una avanzada de Sherman se movía hacia la mitad de la brecha. Los alemanes atacaron con tanques Pantera y Tigre y con cañones autopropulsados. El artillero David Marshall presenció el ataque. Por encima de la pendiente se acercaban 2 tanques. Un Tigre y un Pantera se dirigían hacia nosotros. Cuando los artilleros los tuvieron a tiro y antes de que los tanques alemanes pudiesen nivelarse para apuntarnos, los nuestros dispararon con todas las armas. Frenamos el ataque destruyendo el Pantera y obligando al Tigre a retirarse. Los alemanes atacaban sin tregua. Los canadienses luchaban por mantener la posición. Y cuando la situación era desesperada, llegó ayuda desde el aire. El tiempo empezó a mejorar y los cazabombarderos aparecieron con bombas y cohetes.
Los Typhoon eran peligrosos. Los Typhoon, con cañones de 20 milímetros, se alineaban por encima y por detrás. Cuando tienen enfilado el objetivo, sueltan los cohetes. Se desata un ruido infernal y solo se ven pedazos. Podrían deshacer un tigre o un pantera. Eran de gran ayuda. Los Typhoon, o Tifis, como los llamaban las unidades blindadas, frenaron el avance alemán con cohetes. Pero en medio del caos puede pasar cualquier cosa, como retrató el tripulante de tanques canadiense Bill Luton. Se escuchó un estruendo como nunca había oído en combate. Algo así como el sonido de un tren de alta velocidad pasando por un túnel. Me quedé asombrado y luego escuché una explosión. Miré hacia arriba y vi que el Tifis se iba. Luton y sus hombres son atacados por el cazatanques más letal de la batalla. Uno de sus cazabombarderos Typhoon. La única opción que le queda a la tripulación del tanque es lanzar latas de humo amarillo para identificarse. El humo salía por ambos lados del tanque, justo a tiempo. Pero seguían viniendo directos a nosotros. Rompí la cortina de humo y por instinto me metí dentro. Un gesto vano contra el cohete. Otra vez se escuchó el sonido de un tren en un túnel y luego la explosión. Todavía vivíamos para escucharlo. El Tifis había fallado otra vez. Los Typhoon atacan durante toda la mañana, acabando con el esfuerzo alemán. A mediodía, los tanques canadienses avanzan para intentar despejar la brecha de Hochwald. Pero de nuevo los tanques y la artillería alemanes los frenan. Teníamos las tropas, las armas y todo lo demás de nuestro lado. Pero un enemigo bien ubicado y parapetado te lo puede estropear. Tengas la ventaja que tengas. 1 de marzo al amanecer. Comienza el cuarto día de batalla y los canadienses siguen llegando a la brecha de Hochwald. Los tanques y antitanques alemanes tendrán que ser neutralizados uno por uno. Y eso requiere atacar entre los árboles. Combatir en el bosque es absurdo, imposible. No deberíamos haberlo hecho. El mayor problema era el Panzerfaust, su lanzacohetes de un solo disparo. Panzerfaust significa puño blindado. Es pequeño, portátil y letal. Dispara un proyectil de 140 milímetros a 60 metros y puede perforar 20 centímetros de casco, creando un agujero en el tanque y provocando una explosión devastadora en su interior. Se podía esconder en el bosque. Solo necesitaba un claro. Tenía un objetivo grande y cuando le disparó al tanque, existía la posibilidad de que explotara la munición dentro por culpa del fuego o de que hiriese a toda la tripulación. Podían dejar fuera de combate a un tanque sin más. No creo que los tanques fueran tan útiles, pero era lo que había. Atravesamos el bosque de día con los fusileros de Montreal. Había 4 tanques en fila, que no es muy efectivo. Es mejor estar desplegados.
El comandante de los fusileros quería que utilizásemos explosivos potentes contra los alemanes que estaban en el claro, enfrente. Un Sherman modelo 5 cuenta con 2 tipos de munición. Proyectiles de cabeza perforante contra los tanques y con cabeza de alto explosivo para objetivos más fáciles. Había que tener cuidado y utilizar acciones de choque más que las armas. El terreno se movía como si hubiese un terremoto. Los alemanes estaban protegidos. Si abríamos fuego contra ellos, estaban a cubierto. Tan pronto acabó el bombardeo, volvieron a sus posiciones. Retiras lo que tengas delante y ya estás listo para la acción. El oficial de observación de artillería pidió un equipo de 25 pounders. De repente aparecieron y se plantaron en el descampado. Empezaron a disparar de forma increíble y cubrieron el terreno que teníamos delante. La artillería pesada dispersa a los alemanes y la batalla continúa durante 36 horas más, avanzando poco a poco contra la resistencia alemana. La mañana del 4 de marzo, el campo de batalla está en silencio. Durante la noche, los alemanes se replegarán, dejando la brecha de Hochwald a los canadienses. Los Sherman avanzan y su objetivo, el pueblo de Xanten, cerca del Rin, ya se divisa. Allí los alemanes harán su última parada. Para los exhaustos canadienses, la lucha está lejos de terminar. La brecha de Hochwald, una extensión de tierras de cultivo en la Alemania occidental. En febrero de 1945 fue el escenario de una de las batallas más brutales y costosas para Canadá en la Segunda Guerra Mundial. 4 de marzo de 1945, después de 5 días de lucha, el combate acaba en un repentino y sorprendente final. Las fuerzas alemanas se retiran por la noche, dejándoles la brecha y el bosque a los canadienses. Esta es una cualidad de los alemanes y deberíamos aprender de ello, porque tienen la costumbre de montar un espectáculo tremendo y lo último que piensas es que se van a retirar. Pero lo hicieron, dejando personal en sus puestos que luego usarían bien sus armas. Dejaron 2 tanques, 2 Panzer V. Uno cubría al otro. Uno permanecía quieto y apuntaba a cualquiera que asomara por la cima. El otro giró y se marchó en otra dirección. Mi amigo Ed estaba allí. Ed observaba la situación porque no tenía los tanques sobre la cima, los tenía detrás, lo que se llama posición de rechazo, porque te pueden matar. Pueden lanzar un proyectil a la parte frontal de un Sherman y salir por detrás. Y lo pueden hacer a casi 1800 metros. Ed analizó la situación y pensó, quizás pueda alcanzar a los 2 si lo hago bien. Entonces le dio el control al artillero y este soltó la recámara del cañón mirando a través de él hasta que estuvo despejado y pudo ver el tanque. Cuando lo localizó, disparó. El más peligroso era el que miraba hacia él, porque
Tenía un casco más fuerte y el cañón delante con el que le podía alcanzar. Ese tanque retrocedía por un camino estrecho con fosos a los lados y chocó con la esquina en el foso. Dejaba parte del casco, que era bastante plano. El Panzer modelo 5 o Pantera tiene 8 centímetros de blindaje frontal, lo cual lo hace casi impenetrable. Pero su parte inferior tiene tan solo 3 centímetros y es muy vulnerable. Se podía observar lo que pasaba y estudiar la situación. Disparó justo en el centro. Continuamos disparando. El tanque reventó. No sé si la gente saldría. El otro iba en la otra dirección. El cañón apuntaba a lo lejos y la parte trasera no es tan gruesa, sobre 7 centímetros. Disparamos al otro tanque y rebotó en la cubierta, arrancando la cabeza del comandante. Todos esperaban que saliesen del tanque y que lo dejasen allí. Con eso, el último obstáculo que queda en la brecha de Hochwald queda eliminado. Los canadienses avanzan hacia las afueras de Xanten, el objetivo final. Ahí es donde los alemanes han establecido su línea defensiva. Es solo cuestión de tiempo que se vean superados. Los aviones aliados preparan intensos ataques aéreos. Todos los días y todas las noches había bombardeos sobre la ciudad. Nunca antes había sido atacada y ahora estaba siendo destruida al 85%. El 7 de marzo, un mes después de que comenzase la batalla en Renania y 8 días después del ataque de Hochwald, los tanques Sherman canadienses se adentran en Xanten. Los puentes sobre el Rin serán capturados, abriendo el camino a la avanzada aliada hacia el interior. Alemania se rendirá en menos de 2 meses. La batalla de Renania es una de las contiendas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Fueron el ejército canadiense y británico los que abrieron la puerta a Berlín. Las bajas en ambos bandos son terribles. Los alemanes perdieron 40.000 hombres entre muertos y heridos. Y para los canadienses, la contienda en Renania y la batalla de la brecha de Hochwald fueron las más sangrientas de la guerra. Renania, en cuanto a bajas, se resume en 5.300, entre muertos y heridos, en unos 30 días. Esto supera el día D y también supera la peor parte de Escalda. Lo raro es que no hay sensación de entusiasmo. Es más como... gracias a Dios que se acabó. Porque a la mente te vienen las personas que perecieron, el precio que se pagó y que esto no acaba aquí.